Omnipotente, Altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Sumo y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que se cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. La oración del día de hoy está a cargo de nuestro hermano Henry Hernández. Oración de sanación, petición y liberación por las vocaciones religiosas y sacerdotales y el Santo Papa Francisco. Oramos por la paz del mundo entero y la conversión de los pecadores, por los enfermos del COVID-19 y de otras enfermedades en el mundo y sus familiares, para que tengan fortaleza ante la situación. Por el alma de todos los difuntos de COVID-19, que por la misericordia de Dios descansen en paz. Oramos por Jacqueline Yang, Jesús Álvarez y familia, Yesenia Almonte y familia, Sonia García, Teresa María Paulino. Oramos por Irving Gómez Astudillo, por la familia Abad, por los internos de la cárcel de la Victoria, en especial los de la celda 5 y 6, por los gobernantes, médicos, militares, para que el Espíritu Santo los proteja y los ilumine ante la situación de la pandemia. Amén. La Madre Iglesia nos ofrece para el día de hoy como primera lectura Isaías capítulo 49, versículos del 1 al 7, Salmo 26, y el Evangelio está tomado del Evangelista San Juan capítulo 12, versículos del 1 al 11. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás escuchando Vivir el Evangelio de mi vida por los franciscanos capuchinos de República Dominicana para el mundo entero. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: «¡Alégrense!». Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: «No tengan miedo. Vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles: «Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y los sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre todos los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La reflexión de Elvin Almonte. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, qué alegría y qué gozo poder encontrarme con ustedes en este lunes 13 de abril del año 2020, según nuestra liturgia, lunes de la octava de Pascua, una semana dedicada a celebrar la resurrección. En el Evangelio de hoy, precisamente, vemos cómo Jesús se adelanta al encuentro de aquellas mujeres que iban pues rumbo al sepulcro, a donde estaba el Señor sepultado. Sin embargo, cuando el Señor se encuentra con ellas, les dice: «Alégrense».
y les manda que vayan a Galilea a avisar a todo el mundo la resurrección y que allá lo iban a encontrar nuevamente. Luego más adelante dice el Evangelio que cuando los soldados fueron a contarle a los fariseos, a los sumos sacerdotes lo que había ocurrido, estas autoridades religiosas fueron entonces y le contaron a los soldados, lo convencieron, le dieron una gran cantidad de dinero para que dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo de noche, y entonces dice la Escritura que esa es la versión que hasta los días actuales, hasta hoy, los judíos creen, que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo del Señor para luego decir que había resucitado. Y aquí sale a relucir, hermanos y hermanas, el tema de la aceptación de la salvación. Es decir, si nosotros no aceptamos a Jesús crucificado y resucitado, entonces no vamos a poder heredar el reino de Dios. Y por eso vemos que los sumos sacerdotes y las autoridades de aquel tiempo tenían una cerrazón de mente tan fuerte, estaban tan negados a la verdad, que fíjense cómo tergiversaron, es decir, cambiaron la historia para hacer creer al mundo que Jesús evidentemente no era el Mesías. Hoy en día, hermanos y hermanas, esto sucede con mucha frecuencia. La resurrección del Señor se anuncia. La resurrección del Señor es un hecho porque ha sido revelado a la iglesia por medio de la palabra, por medio de la Sagrada Escritura. Sin embargo, son muchos los que dudan, son muchos los que todavía no han resucitado. ¿Por qué? Porque no han aceptado al Señor, porque no han aceptado al crucificado. Y esto es importante entenderlo, saber de que ese que resucita de entre los muertos primero fue crucificado. Y si le huimos al dolor, si no aceptamos la cruz y el sufrimiento, pues mucho menos vamos a ser capaces, a la luz del Espíritu Santo, de aceptar la resurrección. Porque la resurrección es una consecuencia directa de la muerte. Pero una muerte, hermano y hermana, espiritual. Es decir, que debemos y tenemos que morir al pecado para poder entonces resucitar a una vida nueva. Ese es el sentido de Cristo resucitado. Eso es lo que celebramos de manera muy enfática en esta semana, donde es como una especie de extensión del Domingo de Resurrección, y es lo que celebramos durante todo el tiempo pascual y todos los días de nuestra vida, hermanos y hermanas. Debemos de sentirnos resucitados con el Señor, pero sabiendo de que esa resurrección es producto y es consecuencia de un morir constantemente al pecado, a lo que no es Dios. De hecho, el Señor en un momento en el Evangelio de Juan dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede producir fruto. Es decir, hermanos y hermanas, si nosotros no dejamos atrás el hombre viejo, si nosotros no renunciamos a aquello que nos aparta de Dios, entonces va a ser literalmente imposible resucitar a la vida que Dios nos da, que Dios nos ofrece por medio de su resurrección. El Señor, hermanos y hermanas, ha resucitado, y por eso se apareció a aquellas mujeres, y por eso nosotros también, por medio de la oración, por medio de los sacramentos, podemos experimentar, podemos aceptar esa resurrección en la medida que seamos capaces de morir todos los días al pecado, para así abrazar a Cristo resucitado. Que Dios te bendiga. Después de escuchar la reflexión del día, preparémonos para la bendición de parte de Fray Fernando. El Señor esté con ustedes, tenga misericordia de usted y le conceda la paz. El Señor le mire con bondad y le conceda su favor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Paz y bien.